en la Comunidad Valenciana, una comunidad, hay que decirlo, con mucha crisis económica, con mucha corrupción y al mismo tiempo gente que se ha quedado en el paro. Y yo os pregunto, ¿qué os parece esto? Una trabajadora que se ha ido al paro después de trabajar 23 años en la televisión autonómica y va al presidente, está en una mesa ahí comiendo y se acerca y le dice por qué la han despedido y cómo le cuenta a su hijo lo que han hecho con ella. Ha ocurrido esto y os pregunto, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? ¿Qué os parece? Ocurría esto y vamos a hablar con ella. Presten atención a este momento. Pues a veure si li pot explicar al meu fill que acaba de complir 11 anys per què vostè ha deixat sense faena a son pare i a sa mare. Jo li he explicat que vostè no va voler complir una sentència judicial del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana i que per això va tancar Radio Televisió Valenciana. Li ho he explicat, però a lo millor vostè li pot explicar alguna de les mentides que també conta per ahí i a lo millor ell té una visió més amable de la vida. M'agradaria demanar-li, per favor, que li diga per què ha d'estudiar i per què ha d'esforçar-se, perquè son pare i jo vàrem aprovar unes oposicions. Resulta que aproves una oposició i te quedes sense feina. I clar, que no da igual, Deixa-li que parli. Que ha d'estudiar i ha d'esforçar-se per a guanyar-se la vida. No crec que sigui un problema entrevistar al president de la Generalitat. ¿Qué os parece que esta persona vaya ahí y le diga eso al presidente valenciano? Jimeno, ¿qué te parece? Pues que tiene toda la razón del mundo, porque lo que ha sufrido es una indignidad. Porque esta comunidad, precisamente, que ha estado mintiendo en los datos que ha suministrado Europa durante prácticamente los últimos 20 años, es una vergüenza. Pero no solo esto, es que con el dinero de los fondos de pago a proveedores se ha utilizado para pagar a sinvergüenzas amigos otra vez. Por lo tanto, la Comunidad Valenciana, en mi opinión, que es una comunidad quebrada, debería ser intervenida, porque esto es un cachondeo, no se puede consentir lo que está pasando. Y si hay una sentencia judicial, hay que cumplirla. Tiene razón la señora. Vamos a ver, yo... ¿Qué os parece el hecho de que se acerque esta señora ahí en esa fiesta en la que estaban pues en una comida? Cena tiene toda la pinta por la hora y el color del día, ¿verdad? Se acerca y le dice esto. ¿Qué os parece? Es lo que pregunto. Bueno, pues el ejercicio ¿Se debe hacer esto con un presidente autonómico? Bien, a mí me parece que dentro del ejercicio del derecho de expresión, siempre que haya, bueno, pues un poco de respeto, ¿no?, en este caso. Pero me ha parecido oír que decía que su marido y ella eran oposiciones. O sea, que habían sacado las oposiciones, sí. Perdón. Bueno, si es así, yo quiero que nos aclare si la podemos tener, porque sería ilegal. Yo mucho me temo, señora... Inma, deja que la saludemos. Si usted tenía un contrato de naturaleza laboral... Inma, se ha dicho que ha sacado oposiciones, ¿por qué no? Inma, que está con Nacho Pulido. Nacho Pulido, cuéntanos, estás con oposiciones. Mucho tiempo trabajando ahí, se va al paro. Y luego ve alrededor corrupción, despilfarros. Pero queríamos hablar con ella. Nacho, adelante, cuéntanos. Buenos días, Jesús. La oposición la aprobó en el año 96. A ella la echaron en el segundo ERE. A su marido le habían echado en el anterior, en el primero, junto con muchos otros compañeros, 1.700. Por eso, Inmaculada Juan considera una obligación moral acercarse hasta Alberto Fabra. Una de las cosas que le preguntaste es, como ibas con tu hijo al lado, que ¿cómo le explicabas al niño que había que estudiar, que había que esforzarse en la vida si tú lo habías hecho y habías acabado en el paro? ¿Qué te dijeron? Creo que se quedó en blanco, ¿verdad? Efectivamente, buenos días a todos. No hubo respuesta a esa pregunta. Yo efectivamente soy personal laboral, era personal laboral de una empresa pública, pero para llegar a serlo se pasa por un proceso de oposición. Y ahí las condiciones en las que las reglas del juego son unas y después llega un momento en que se rompen. Como vosotros estabais comentando, la desigualdad en este momento es creciente y de ahí viene mi pregunta. Creo que tengo derecho a hacerla al presidente como madre, como ciudadana y como periodista, porque mi pregunta es, con esa desigualdad creciente, si yo he hecho un esfuerzo, si yo he estudiado y me he ganado mi puesto de trabajo de una forma absolutamente honesta, ¿qué le tengo que decir a mi hijo ahora que esas reglas del juego se han roto? ¿Cómo le tengo que decir que se tiene que ganar la vida? ¿Tiene que ponerse un traje de Armani y dedicarse a robar? ¿Tiene que hacer a lo mejor uso de la violencia, como ocurre? Porque la desigualdad lo primero que genera es violencia. Y yo espero que no lleguemos ahí. Y por eso le hablé tranquilamente, creo que educadamente, pero ejerciendo mi derecho y mi obligación. Irma, porque el poder que tienen estas personas se lo hemos dado los ciudadanos. Irma, ellos no nacen y tienen el poder. Sí, no, era aclarar que si su contrato era... Buenos días, doña Inma. Si su contrato era de naturaleza laboral, porque no es lo mismo un proceso de selección
que una oposición y por tanto si usted ha estado sujeta a un ERE, no es lo mismo, o sea, no se puede hacer un ERE a un funcionario o a un opositor, no, Calleja. Ha dicho que ha sacado a las un contrato de oposiciones. naturaleza laboral. Dices tú Ese que no. matiz, como abogada, me interesa saberlo, me interesa conocerlo. Con independencia de Yo he mostrarle pasado mi solidaridad con la situación en la cual está pasando. Yo he pasado un proceso de oposición. Claro, yo he de decir, y como tal, Irma, o sea, y aquí lo ese que nos nombre trae, es a el fin que de cuentas, es figuraba en el cómo boletín ella, oficial. Irma, ella vive en una comunidad autónoma. Si me puedo, es posible. Venga, pues vamos a ver, porque yo diría, Irma, usted vive en una comunidad autónoma en la cual, al mismo tiempo que usted hizo su oposición, estudió y le han echado, luego ve alrededor, pues efectivamente, gastos que son despilfarros y corrupciones. Porque, por ejemplo, hoy Carlos Fabra se sabe que ha pedido el indulto, presidente de la Diputación de Castellón, del PP de Castellón, ha estado todos los años en el poder y hoy han dicho que no va a la cárcel porque hay que estudiar el indulto. Desde que empezó a hacerlas hasta que si un día va a la cárcel, ¿esto a usted cómo la deja? Porque usted está en el paro, porque se ha recortado, por ejemplo, en la televisión autonómica. Pues yo ante esto no quiero adoptar una actitud de impotencia, no quiero adoptar una actitud de pesimismo escéptico. Quiero pensar que no somos una sociedad fracasada y que todos tenemos que luchar para que haya decencia en la vida pública. Ok, me hago cargo de la situación en la que doña Inmaculada y su marido están. Quería hacer ese matiz, porque insisto, usted tenía un contrato de naturaleza laboral, me interesa que lo afirme, por favor, porque es que si no está poniendo en tela de juicio una resolución que sería ilegal, con independencia de que efectivamente el despilfarro, soy yo la primera que ataco el despilfarro, por supuesto hay preferencias en la vida y prevalencia. La corrupción. Y viniendo de un gobierno... Calleja quería decir algo, Calleja. Vamos a ver, esta es una profesional que lleva 23 años, que ha hecho unas oposiciones, que tiene una cualificación. Esta era una sociedad anónima, que es el parque temático de la corrupción, donde hay a un arquitecto que le pagan dinero por hacer edificios infames que se caen, donde hay chavales que están yendo al colegio en barracones, porque estos se han fundido el dinero. Estos han robado hasta en las visitas del Papa. Pero y mira que son estos, meapila. ¿quiénes son? Y entonces, ante esa situación... No, pero que digan nombres. Cuando dices estos han robado... ¿Cómo estos han robado? El Partido Popular. El Partido Popular. El Partido Popular. Señor Fabra, el Partido Popular ha robado en la Comunidad Autónoma Valenciana. ¿Me quieres dar Valenciana. nombres? Porque está diciendo una cosa muy grave. El Partido Popular roba en la Comunidad Autónoma Valenciana. ¿A ti te parece que lo ha hecho bien el Partido Popular en la Comunidad Valenciana? ¿Sabe dónde estaba el señor, los bigotes, las compañías? Pero no, yo qué mano escondo. ¿A ti te parece que la gestión del Partido Popular en Valencia es impecable? No, que está no estoy claro, hablando de eso. porque te estás entreteniendo con que se ha hecho oposiciones o no. No, hombre, es que es un matiz importantísimo. Le arregla el paro a ella. Claro que sí, porque tienes un contrato ella está en paro, de no está en naturaleza paro. laboral y puedes entrar en un ERE. Y si tú eres una posición de carrera, no puedes entrar en un ERE. ¿La han despedido o no la han despedido? Que es lo relevante. Sí, y él empezó diciendo que me hago cargo de su situación. Y por culpa suya y me han hago cargo despedido. del menor que está a su cargo. Y resulta que han despedido a 900 personas del canal autonómico que se ha gestionado de manera absolutamente nefasta, de manera absolutamente corrupta. Han sacado dinero del viaje del Papa. Y todo eso se compatibiliza con que hay chavales que han empezado el curso escolar sin aire acondicionado en los centros y en barracones. ¿Y de eso tiene la culpa Fabra? No, tú, el actual presidente. De eso tiene la culpa Fabra. Es una herencia. Tiene la culpa Fabra es una herencia de Radio Televisión. Es una herencia de Claro que la tiene. Claro. Una joya el amigo Fabra. Irma quería decir algo. Irma, hazte un hueco. Irma quería decir algo. Irma, por favor. Irma, que es la despedida, dejarla hablar. Irma. Bueno, es que, como decía Antonio Machado, no puedes esperar que todo caiga y no caer tú. Esta empresa ha sido, como dicen muchos de mis compañeros, una pequeña Generalitat. Y si ustedes la estudian, verán a lo largo de los 23 años la historia de la corrupción en esta comunidad. En este momento, todas las cuentas de esta empresa están repartidas por distintos tribunales que juzgarán lo que ha pasado. Yo creo que tenemos que aprender de eso y que la sociedad surja defendiendo sus derechos, porque nuestros derechos son nuestra dignidad. Bueno, en fin, esa es la situación. Por cierto, ¿qué le parece lo de Fabra, que no entra en la cárcel? Hay que decir que Fabra ya dijo que iba a tardar mucho, que esperaba que tardase mucho en entrar en la cárcel. ¿Podemos ver ese momento de Fabra tan seguro de que iba a tardar mucho en entrar en la cárcel? Vamos a verlo. Carlos Fabra. ¿Tiene usted miedo de ir a prisión? No, ninguna. Yo hace ya muchos años que me afeito. Espero no ir, espero ganar. Yo no tengo ningún miedo. Pues es la noticia que les hemos contado de última hora y que recordamos. La Audiencia Provincial de Castellón decide que Carlos Fabra, condenado por corrupción, no entra en la cárcel porque ahora hay que estudiar el indulto que ha pedido. Eso es lo que hay. Ya ven el panorama. Rubén Sánchez. No sé si estoy. Sí, Inma. Gracias, de verdad, Sí. Inma. Muchas gracias.
Vale, gracias. Gracias. Si Fabra no tiene miedo, nosotros tenemos que tener menos aún. Gracias, Isma. Gracias. Gracias.